Paz de Cristo, quiero hablar por un momento acerca de los dos olivos o los dos testigos que se mencionan en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y también en Zacarías. Hay muchas opiniones al respecto sobre este tema, sobre quiénes son los dos olivos o los dos testigos. Algunos dicen que es Elías y Moisés, otros dicen que es Enoc con Elías. Otros dicen que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y otros dicen que son dos profetas que Dios va a levantar de alguna manera en ese tiempo. Sin embargo, la respuesta a las preguntas se encuentran dentro de la misma Biblia. Es cuestión de saber leer y saber buscar. El Señor Jesús dice que el árbol se conoce por los frutos. De igual forma, cuando miramos Apocalipsis capítulo 11, estos dos olivos, estos dos profetas o estos dos testigos, tienen unas características muy similares a las de Elías y a las de Moisés. El uno tiene poder para cerrar los cielos para que no llueva durante su profecía y tiene el poder de abrirlos nuevamente, algo que solo hizo Elías. Y el otro tiene el poder de traer cuanta clase de plagas quiera sobre la tierra, incluso convertir el agua en sangre. Y todos sabemos pues que esto lo hizo fue Moisés. Por tanto, el texto mismo no da nombres, pero sí dice con sus obras, con su fruto, de quién se está hablando. Y esto lo respalda el momento en que tanto Elías como Moisés aparecen en la transfiguración allá en el monte. Aparecen ellos dos hablando con el Señor Jesús. ¿Por qué son Elías y Moisés? Porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y recuerden que dentro del pueblo de Israel este era el fuerte para ellos, tanto que Jesús dice: es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y luego también se dice la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Entonces Elías es la representación de los profetas y Moisés es la representación de la ley. ¿Por qué no es Enoc? Mire, número uno, Enoc no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Enoc no es parte de las promesas hechas a Abraham, no pertenece al pueblo de Israel, no está dentro de las dispensaciones en las cuales empieza a figurar la nación de Israel y empiezan a figurar los patriarcas. Todos sabemos que Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra los 12 patriarcas y ahí surgió Israel, y de Judá se desprende el rey David, luego aparece el Señor Jesús. Entonces esto sucede a partir de la dispensación de las promesas o de la promesa, mientras que Enoc aparece en la dispensación de la conciencia. Por tanto, bíblicamente no hay forma de cómo ligar a Enoc con el pueblo de Israel para decir que él va a venir en Apocalipsis 11 a hablarle al pueblo de Israel. No tiene ningún sustento bíblico. Enoc sí es un prototipo y una figura del arrebatamiento de la iglesia. Entre las figuras del arrebatamiento de la iglesia aparece Enoc, así como el hacha en tiempos de Eliseo que flotó, así como Moisés subió al monte o el arca subió por encima de las aguas, que son puros prototipos del levantamiento de la iglesia. Enoc es uno de ellos, tiene más similitud y más figura hacia la iglesia que hacia el pueblo de Israel. Entonces, mis amados amigos y mis amados hermanos, es como un pensamiento breve acerca de lo que opino sobre los dos olivos o los dos testigos. Creo que son Elías y Moisés, por las razones que les he dicho. Hay quienes dicen que es que ¿qué hacemos con Hebreos, donde dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio? Entonces dicen que es que Enoc tiene que venir para morir. El que dice esto no tiene conocimiento entonces de lo que estamos hablando, porque cuando usted lee el texto bíblico
cuando Dios se lleva a Enoc, y lo cita en Hebreos, nuevamente capítulo 11 de Hebreos, dice que por la fe Dios traspuso o se llevó a Enoc, y da una razón, motivo y circunstancia, y es para no ver muerte. ¿Por qué se llevó Dios a Enoc? Para no ver muerte. Entonces, si Dios se lo lleva para que no vea muerte, ¿por qué lo va a enviar a morir? Y se lo llevó para que no viera muerte. Cuando dice que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio, está hablando de otras cosas. Porque hay registros bíblicos de personas que murieron pero resucitaron y volvieron a morir. Está el ejemplo de Lázaro, está el ejemplo del hijo de la viuda que se resucitó en el Antiguo Testamento, de aquel joven que estando predicando el apóstol Pablo cayó en una ventana y se mató y el apóstol Pablo lo resucitó. Cuando Hebreos dice está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio, lo que está diciendo es que después de muerto ya no hay oportunidad alguna de salvación. Lo que hay es una espera de juicio para mirar cómo fue su comportamiento y cómo fueron sus obras. Lo que el texto dice es que después de muerto ya no hay oportunidad, sino un juicio para determinar su estado ante los ojos del Señor Jesús. Eso es lo que el texto está diciendo. Mire, yo tengo unas versiones bíblicas donde Hebreos 9:27 en la Biblia Arcas Fernández dice: una sola vez han de pasar los hombres por la muerte y a continuación serán sometidos al juicio de Dios. Note lo que dice esta versión: una sola vez han de pasar los hombres por la muerte. Sin embargo, vemos personas que murieron 2 veces. En otra versión dice: todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Luego dice: de la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos sean perdonados de nuestros pecados. Ese es el problema cuando se lee un texto sin su contexto y su antetexto. Si tomamos Hebreos 9:27, pero no lo leemos con el versículo 28, no vamos a entender que el pensamiento viene hablando de la muerte de Cristo una sola vez para redimirnos y rescatarnos del pecado. Así como el hombre va a morir una sola vez, de la misma manera Cristo se ofreció una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Entonces, esa clase de muerte aplica mucho al término de la muerte espiritual como tal. Puede que una persona muera físicamente y sea resucitada y vuelva a morir físicamente, y puede suceder muchas veces. Pero cuando una persona muere espiritualmente y pasa hacia la vida, eso sí es una sola vez. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el que muere salvo, salvo se queda, y el que muere condenado, condenado se queda. En el caso de Lázaro murió salvo, resucitó, pero créame que él volvió a morir salvo. Pero no hay un registro bíblico de alguien que muera condenado y sea resucitado por Dios para que ya luego vuelva a morir salvo. No hay un registro bíblico como tal. Entonces Hebreos 9:27 aplica más a una muerte espiritual que una muerte física. Porque si el texto hablara de una muerte física estuviera contradiciéndose, porque tenemos ejemplos de personas que murieron 2 veces. Entonces no hay como una lógica en lo que estamos hablando. Hebreos 9:27 está hablando más de una muerte espiritual. El que muere ya no tiene oportunidad. El que muere espiritualmente sin Cristo muere y ya lo que le espera es juicio. Pero de igual forma Cristo también murió una sola vez para traer salvación. Entonces es como entender esa parte ahí, mis hermanos y mis amigos, y bueno, es como mi humilde opinión. Hace días quería como grabar esto, no es en sí un estudio ni un video de los que siempre acostumbro a hacer, pero es algo que en pronto pienso que a alguien le va a ayudar y le va a enriquecer su conocimiento bíblico. El Señor Jesús les bendiga, les amo mucho. Paz de Cristo.